buenas noches, queridos amigos. Aquí estamos, sus amigos, el Capitán Garfio. Mi querido Pancho, buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Y su servidor Newman para comentar los incidentes de la semana. A ver, Pancho, pues a reserva de lo que tú sugieras, creo que hay dos temas obligados, ¿no? Las elecciones que ya están encima y la recientísima declaración del cardenal Porfirio Muñoz Ledo, ¿no?, en relación a los devaneos del ciudadano presidente, que ha levantado ámpula, ¿no? Pues sí, con justa razón, porque es un tema delicado, es un tema grave. Públicamente acusó al presidente López Obrador de tener alianzas y contubernios con el narco, así es, que no son heredables, dijo, porque los narcos se van siempre con el que va ganando. Y que ya entonces ya no van a necesitar de él después del 24, sintetizando lo que dijo Porfirio. La respuesta del presidente pues estuvo, yo creo que un poco fuera de lugar. Atribuyó sus palabras a la edad de Porfirio. Porfirio tiene 88 años. Nada más. Y a la nostalgia por el poder, ¿no? Yo, la verdad es que en cuanto Porfirio puede efectivamente tener una edad ya muy avanzada, pero yo lo veo muy lúcido, lo veo bien, y construye bien sus ideas, y lo que dijo me ayudó a entender muchas cosas. Por ejemplo, esta política de abrazos, no balazos, esta decisión de proteger a los criminales porque también son seres humanos, esta instrucción al ejército de no responder a las provocaciones, dice él, del crimen organizado, pero con un saldo, mi querido Pepe, lamentable, porque nunca en la historia habíamos tenido tantos muertos desde que, perdón, no en la historia, desde que se cuentan o se llevan estadísticas sobre los homicidios dolosos, nunca había habido tantos como en lo que va de este sexenio, 3 años y medio, más de 120,000 asesinados. Ya rebasó a Peña Nieto y a Felipe Calderón en sus 6 años de gobierno. Es decir, la receta falló. Ahorita que dices que esta gestión ya rebasó las dos anteriores, se me ocurre un comentario casi jocoso, man. Es que este presidente siempre se va a superar a sí mismo en todo, ¿no? Dijo que el crecimiento económico había sido ridículo y que él iba a lograr un crecimiento del 5%. Dijo un promedio del 4%, sí, y que en el último año del 6%. Lo interesante es que después de que dijo eso y la realidad no ha caminado así, cada vez que saque el tema siempre supera su declaración, ¿no? O inventa un nuevo indicador económico para distraer la atención, o dice que el crecimiento va a ser así, ¿no?, en palomita, ¿no? Aun cuando unos dicen que va a ser así, se va a quedar así, y hace la manita así, no, va a ser en palomita, caímos, pero luego así, ¿no? Siempre su declaración es todavía más cumbre que la anterior, utilizando la expresión cumbre como usaba mi mamá, ¿no? Efectivamente. Cuando alguien sale con una jalada, no sé, pero estuvo a cumbre el señor, ¿no? Sí, claro. No, el señor es de cumbres, borrascosas, ¿no? Pero además culpan de este rezago en el crecimiento económico a la pandemia, y efectivamente tuvo que ver. El año 2020 el crecimiento fue de menos 8.2%. Es decir, estuvo duro el trancazo para la economía del COVID. Pero hoy en día nosotros seguimos en una dinámica de crecimiento prácticamente nulo. Pues no fue de palomita, sí, como él decía, ¿no? No fue de palomita, cuando otros países ya empezaron, ya arrancaron, ya van mucho más adelante que nosotros en este tema. Entonces, volviendo a lo que nos ocupaba al principio, esta denuncia que hace Porfirio
no la hace exclusivamente, Pepe, para López Obrador. Cuando él dice que en todas las plazas políticas el narco se va con el ganador, es porque desde mucho antes de López Obrador ya había pactos con el narco. La única diferencia que yo diría, o que se nota, es hay demasiado miramiento hoy con el crimen organizado. Demasiadas concesiones, ¿no te parece? Fíjate que a ese respecto, Pancho, ¿no? Yo creo que estaremos todos de acuerdo en que va a ser prácticamente imposible, ¿no?, corroborar la aseveración de Porfirio y el decir de muchas personas, ¿no?, que hay un pacto expreso, etcétera, etcétera, ¿no? Va a ser prácticamente imposible. Sí, porque no corroborarlo, firmaron un papel, ¿verdad? ¿Verdad? No, pues no. Serán lo que sea, pero no son tontos, ¿no? El asunto es que no pudiendo corroborar eso, lo menos que podemos decir es que la actuación, el decir y el actuar del señor presidente es muy desafortunado, ¿no? ¿Qué necesidad tiene de ir a saludar a la señora? ¿Qué necesidad tiene de hacer ese elogio de los criminales? ¿Qué necesidad tiene? En el menor de los casos, es de una enorme imprudencia. Si no es que es un indicador, como tú dices, ¿no?, de otras cosas, como esos pactos inconfesables. Se te olvidó el episodio de Ovidio. Así es, no, hombre, ¿no? Digamos, en el menor de los casos, vamos a suponer que asumiéramos que no hay tal. Entonces la pregunta es, entonces ¿a qué se debe ese comportamiento? Es muy desafortunado, señor presidente. No haga cosas buenas que parezcan malas, ¿no? Digo, por simple sentido común. ¿O qué se trata de escandalizarnos? ¿O qué se trata de provocar? ¿O qué se trata de desafiar al destino y decir, puedo hacer esto porque a mí la fama no me toca? Es increíble. Es increíble. Y todo lo hacen bajo el estribillo, usando el estribillo, perdón, de que están atacando las causas. ¿Sí? Y cuando esa estrategia va a dar resultados, porque nomás no se ve por ningún lado. Es que lo que es inaudito es que el titular del Ejecutivo Federal, ¿no?, ha acuñado unas nuevas tablas de la ley, ¿no? Así como las tablas de Moisés. La ley es él. Tienen 10 mandamientos. ¿No claro, te acuerdas pues él redactó. Su gran frase de, sí, no me vengan con que la ley es la ley. Entonces él ha redactado las nuevas tablas de la ley y ha puesto sus nuevas leyes. Y esas nuevas leyes se expresan en frases como esas, ¿no? Y otra vez, cada una es todavía más chistosa, más desconcertante, más impertinente que la anterior, ¿no? Así es. Ya no haya cómo tapar el hoyo de ayer, ¿no? Es que usted dijo no, ¿no? O sí, pero el INSABI iba a estar como Dinamarca, pero fíjense que no funcionó. Y no funcionó porque Calderón, etcétera, etcétera. Pero ya el Seguro Social se va a hacer cargo de esto. Ya, a partir de mañana, ¿no? Sí. Zoé Robledo ya se dejó la barba en este esfuerzo por taparse, porque ¿qué va a hacer, no? Es imposible, esa tarea es imposible. No tiene capacidad. No tiene ni pies ni cabeza. Para atender a toda la gente que no tiene seguro social. No tiene ni pies ni cabeza, ni pies ni cabeza. Eso va a terminar peor que el INSABI. Pero bueno, teníamos otro tema, mi querido. Pues sí, estamos a horas de la elección del domingo, ¿no? Las apuestas ya no están tan reñidas como pudiera pensarse, ¿no? Se ha ido configurando la sensación, la convicción de que Morena, digamos, va a obtener más victorias que la oposición, del total de 6, ¿no? Hablan de que 5-1, 4-2, ¿no? La semana pasada comentábamos cuál era nuestra apuesta, ¿no? Sí. Y hablamos que un 3-3 podría ser deseable, ¿no? Pues sería óptimo para la oposición. Así es. Yo veo ya prácticamente como un hecho que Tere Jiménez, la candidata de la Alianza Va por México, gana Aguascalientes. Está mucho más cerrado, apenas 3 o 4 puntos de diferencia con el candidato Esteban Villegas en Durango, de la Alianza. Que sería la segunda posibilidad. Que sería la segunda posibilidad. En las otras 4, la ventaja es enorme de Morena. En Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo, prácticamente van a arrasar.
En Ahora, no Tamaulipas está un poco más apretado y ahí es donde yo veo un riesgo de que se desborden las cosas Exactamente. por cómo se ha venido dando la Exactamente. elección. Los dos bloques se están dando con todo. Con todo. Con todo. El gobernador operando a 100 o a 1000. Y acá con el crimen organizado también con este asunto del financiamiento del huachicol al candidato de Morena, al ex senador Américo Villarreal, pues imagínate cómo puede, en qué puede acabar aquello. Que por cierto, el huachicol ya se había acabado, ¿no? Se acabó desde que, ¿te acuerdas que nos dejaron sin gasolina? Desde las pipas. Y que luego cantaron desde las victoria y pipas. dijeron que ya no había y tal. Todo. Y está Si peor yo que no nunca. Si yo no sé por qué la gente somos necias y volvemos a hablar de los problemas, ya todo se resolvió. Pero hablando de las elecciones, Pancho, a mí no me deja de dar miedo, secundando lo que dices, aunque estamos a pocas horas y en un estado como Tamaulipas, que están los ánimos tan caldeados y las cifras tan apretadas, ¿no? No se les vaya a ocurrir. No se les vaya a ocurrir. Pues seguramente sí ya se les ocurrió, porque si tú recuerdas en el 21, lo que ocurrió sobre todo en la región del Pacífico, en Michoacán, en Sinaloa, donde le secuestraron 800 operadores al PRI, con la advertencia de que si no reconocía el triunfo de Rocha. Es que aparecieron unas brigadas, para nuestro público, aparecieron unas brigadas exhortando a los funcionarios de casilla, a los votantes a que se retiraran, por favor. Así es. Porque estaban estorbando la votación de Pero Morena. además el levantón de estos 800 priistas, ¿no? Por eso me da miedo que se les vaya a ocurrir. Si se les ocurre en Tamaulipas, ¿no? No se les vaya a ocurrir en las otras, es decir, en las dos. Durango también. No. Durango, acuérdate que ahí está el Triángulo Dorado. El triángulo de la gente bien, como el dice. El arca avienta, el justo peca, ¿no? Y la verdad los morenos han resultado muy creativos, de verdad muy creativos, ¿no? Tenemos desde Noroña, que es un ejemplo de la lírica nacional, ¿no? Está Picardía Mexicana y luego está hasta el Rincón Noroña. Pero Noroña es muy creativo, qué bárbaro, qué capacidad de decir tonterías, ¿no? Pero no tiene ni límite, ni recato, ni vergüenza. Pero déjame decirte, el martes, porque se adelantó un día la comisión permanente, me supongo que te enteraste del debate que hubo en el Senado, en la sesión de la comisión permanente. Por primera vez lo vi con el rostro descompuesto. ¿Cuando lo retaron? Con el discurso de Lili Téllez. Exacto. Lili Téllez no solo logró... Que le dijo changoleón. Le dijo el diputado changoleón. Y le dijo también, ya que estamos en el tema, le dijo, ustedes son el brazo político del crimen organizado. En todas sus letras lo dijo. Se adelantó a Porfirio. Y acabó aquello, pues sí, casi como una arena de box, porque subió Mario. La respuesta de Fernández Noroña, pues no fue muy, o sea, no se le habla así a una mujer, pues, ¿no? Fue bastante ruda. Utilizó un poema, por ejemplo, una canción de Joaquín Sabina. Así es. Donde que comienza hablando de ayer te vi con dosis y luego con sobredosis y total, la letra muy grosera para Lili Téllez. Muy pasadita. Muy pasada. Y subió a la tribuna Mario Zamora, que es el que ha denunciado la intervención del narco en la elección del 21, porque él fue el candidato de la alianza en esa entidad, de cómo le secuestraron los operadores, y al calor del debate, pues de plano le dijo, lo retó a los golpes. Estemos, ¿no? Sí. Le dijo, y para que no digan de la edad, porque tiene 47 años, yo con una mano atrás y si quiere con guantes y careta, para que no se vea rajón. Y el otro salió con que me están retando siendo una persona de la tercera edad. Sí, dijo, es un abuso, porque sería un pleito entre un hombre de 47 años y un adulto mayor de 62 años. Para eso sí es adulto mayor. Sí. Ay, Pancho, ya se nos acabó el tiempo.
Qué lamentable una vez más esta situación de estar en el medio y teniendo en el centro el tema de la alianza entre el poder público y el narcotráfico. Qué lamentable. Qué lamentable. El señor presidente se ha convertido como la mamá en el poema de Manuel Acuña, te acordarás, El Nocturno a Rosario, donde cantando el amor por Rosario dice, ¿no? Y estaremos los tres con mi madre entre los dos. El señor presidente está en medio de todo. De todo. De absolutamente todo, ¿no? Ha monopolizado el tema, la acción, la actividad, absolutamente todo, ¿no? Realmente es un abuso de su presencia, ¿no? El que mucho abarca, Nos tiene, poco aprieta. nos tiene enervados, y digo por igual, ¿no? A sus partidarios los tiene excitados, exacerbados, ¿no? Activos, y a la oposición la tiene enervada, y él en el centro, ¿no? Así es. Y claro, él está feliz, ¿no? Porque finalmente responde a su personalidad. Pues antes de irnos, un pronóstico para las elecciones del domingo. Pues estábamos en el 5, en el 3-3, yo creo que no va a ser posible, entonces por lo menos que mantenga el 4-2, ¿no? 4-2. Ojalá. En esas estoy yo también. Yo creo que a pesar de todo tienen buena posibilidad la oposición en Durango y siempre estuvo adelante en Aguascalientes. Tamaulipas es la incógnita, pero en los demás no se ve que haya competencia. Ahora, sobre todo yo cerraría el programa, si me permites, diciendo que ojalá no se vaya a desbordar la violencia, ya tenemos suficiente, ¿no? Ya tenemos suficiente. Ojalá. Y ojalá y las Fuerzas A los Armadas. creativos, ojalá no se les ocurra, ojalá no se les ocurra, ojalá, ya, por favor, ya bájenle, ¿no? Ojalá, Y ojalá las Fuerzas Armadas defiendan las instituciones. ojalá, Ojalá. ojalá. Pues con eso nos vamos. Buenas noches, mi querido Pancho. Buenas Que te vaya noches, muy bien. mi querido Pepe. Buenas noches a ustedes.